Muy buenos días con todos, doctor Carlos Estarellas, compañeros, oyentes de la plataforma de YouTube. Esta mañana mi colega Víctor Calle y mi persona Luis Aguirre hablaremos acerca del mar territorial, además de la CONVEMAR, realizando un video informativo sobre el tema. Bien, antes de concentrarnos en lo que es la CONVEMAR, vamos a retroceder un poco en el siglo XVII, que basados en el principio del derecho romano del escritor, jurista y poeta Hugo Grocio, postuló que la doctrina del mar libre es una obra de mare liberum, según la cual los mares no podían ser sujetos de aprobación, porque no eran susceptibles de ocupación con las tierras, y por ello debían ser libres para todos. Sin embargo, en el siglo XVIII, Cornelius van Vincker logró sentar el principio según el cual el mar adyacente a las costas de un país queda bajo la soberanía y el criterio, utilizando para fijar su anchura, la cual fue posibilitada del control, desde la costa, que permitió el surgimiento de la norma de las 3 millas, basada en la tesis del alcance de la bala de cañón de Fernando Galeano. En el siglo XX, muchos estados expresaron la necesidad de extender el mar territorial con el fin de proteger los recursos pesqueros y mineros, además de aplicar medidas de control y fiscalización para evitar contaminación del área. Esta situación fue reconocida por la Sociedad de Naciones y por la Conferencia de La Haya sobre Codificación del Derecho Internacional de 1930. En tal conferencia se reconoció la existencia de una zona contigua de una extensión máxima de 12 millas marinas, en otras palabras, 22 kilómetros. Sin embargo, no se logró ningún tipo de acuerdo para establecer la anchura para el mar territorial. Ya en el ámbito latinoamericano, surge la tesis de las 200 millas marinas, que se vio precedida, entre otras, por la Declaración de Panamá de 1939, la cual establecía un mar territorial de 300 millas marinas, 555 kilómetros de extensión. La recomendación del Comité Jurídico Interamericano de 1941 de extender el mar territorial hasta las 12 millas marinas, y las declaraciones de 1945 del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, entre otros. El Comité Jurídico Interamericano, el 30 de julio de 1953, presentó un proyecto de convención sobre mar territorial y cuestiones afines, basándose en las tesis de las 200 millas marinas. Durante el mismo año, Chile, Ecuador y el Perú celebraron una conferencia sobre la explotación y conservación de las riquezas marítimas del Pacífico Sur, ubicada en Santiago de Chile, suscribiendo la Declaración sobre la Zona Marítima, o Declaración de Santiago de Chile, el 18 de agosto de 1952. Habiendo analizado ya las bases del tema, podemos continuar con la debida explicación de qué es la CONVEMAR. La CONVEMAR es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como la Constitución de los Océanos. La CONVEMAR entonces es un instrumento jurídico internacional para el derecho internacional público, ¿no?, que regula las actividades humanas en los océanos y mares, bajo principios universalizadores de cooperación internacional de materias de tratados. Bueno, ¿cuándo se creó la CONVEMAR? Esa fue aprobada tras 9 años de trabajo, el 30 de abril de 1982 en Nueva York, Estados Unidos, y abierta su firma por parte de los estados el 10 de diciembre de 1982 en Bahía Montego, Jamaica, en la 182ª sesión plenaria de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esa misma entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, justo un año después de la 60ª ratificación, la cual fue realizada por Guyana. ¿Para qué sirve la CONVEMAR? Bueno, establece un régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, emanando reglas de régimen a todos los usos posibles de los océanos y sus recursos. La Convención agrupa en un solo instrumento de reglas tradicionales para los usos de los océanos y al mismo tiempo introduce nuevos conceptos jurídicos y régimen que abordan nuevos retos.
El convenio también proporciona el marco para el desarrollo futuro de áreas específicas del derecho del mar. Países que conforman la CONVEMAR. Actualmente son miembros de la CONVEMAR 168 países. De los 193 que integran la comunidad internacional, los que no lo son, como los Estados Unidos, Colombia y Perú, la aplican como el derecho internacional consuetudinario. Estos países pueden ser China, Ecuador, Chile, Canadá, Brasil, Italia, Reino Unido o Francia. Cuando Ecuador se unió a la CONVEMAR, por el cual el ex señor presidente de la República, Rafael Correa, conforme dispone la Constitución de la República, mediante el decreto ejecutivo número 1238 del 15 de julio del 2012, publicado en el registro oficial número 759, el 2 de agosto del 2012, ratificó la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con la Declaración de Ecuador. Bueno, ¿qué beneficios le trae la CONVEMAR a Ecuador? Bueno, el Estado adquirió soberanía sobre una zona de mar organizada de la siguiente manera: mar territorial con una extensión de 12 millas, zona contigua con 12 millas, zona económica exclusiva con 200 millas y una plataforma continental con 200 millas. Al contar con un patrimonio marítimo amplio, es necesaria la participación del Estado a través de políticas estatales más amplias, para que exista un mejor aprovechamiento de los recursos existentes en su territorio. Otro de los beneficios que adquirió el Estado ecuatoriano con su adhesión a la CONVEMAR fue la posibilidad de extender su plataforma continental de 200 a 300 millas. Esto representa más territorio marítimo y el aprovechamiento de minerales, hidrocarburos y energías existentes en los fondos marinos. Se abre la posibilidad de extender la plataforma continental de las Islas Galápagos hasta una distancia de 350 millas. ¿Qué es el mar territorial? El mar territorial es el sector del océano en que el Estado ejerce su soberanía, según la Convención del Mar Territorial. Es aquel que se extiende hasta una distancia de 12 millas náuticas, es decir, aproximadamente 22.2 kilómetros, contadas a partir de las líneas base desde las que se mide su anchura. La razón determinada de este reconocimiento de soberanía estatal sobre el mar adyacente a sus costas consisten en que ello es indispensable a su seguridad y protección de sus legítimos intereses. Sin embargo, existen limitaciones establecidas por el derecho internacional a la soberanía que posee el Estado respecto a su mar territorial, y la más importante de ellas es el derecho de paso inocente que por sus aguas tienen los barcos de los demás estados. El mar territorial se asemeja a las aguas interiores en que está sujeta a la soberanía del estado ribereño, pero difiere de ella en su soberanía que se halla limitada por el derecho de tránsito inocuo de pabellones extranjeros. Bien, la anchura del mar territorial se establece en el artículo 3 de la Convención sobre el Derecho de Mar Territorial, que nos dice que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial, hasta su límite que no exceda de 12 millas marinas, mediadas a partir de las líneas base. Bueno, ¿cuál es la importancia del mar territorial? La carta náutica que entregó el presidente Rafael Correa al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, no es un tratado de límites. De conformidad a la Convención del Mar, CONVEMAR, sustituye el mar territorial de 200 millas por un reducido a 12 millas. Las restantes 188 son zona económica exclusiva, con el carácter de aguas internacionales. La adhesión del presidente Correa a la CONVEMAR implica una mutilación territorial marítima de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Ahora sí, los espacios marítimos comprendidos en las 200 millas marinas son el mar territorial con una extensión de 12 millas marinas medidas desde las líneas de base rectas. Ya para enero de 2022 creció o aumentó en 60.000 kilómetros cuadrados. Bien, ¿cuál es el territorio patrimonial del Ecuador?
En la franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia aproximada de 200 millas náuticas, en esta zona se reconoce a favor de un Estado de derechos soberanos para la explotación de todos los recursos como pesca, gas, petróleo, minerales y energías. Bueno, conflictos que tuvo Ecuador en su mar territorial. Tenemos claro que Ecuador, como cualquier otro país, ha tenido varios conflictos, pero el más importante, por así decirlo, y en el que nos vamos a basar, centrar, es el en contra de la República China. Bueno, a mediados de julio de este año 2022, la Marina ecuatoriana identificó la presencia de al menos 260 barcos de pesca industrial en un pasillo de aguas internacionales que divide la zona económica exclusiva ZEE de Ecuador continental y la reserva de los Galápagos. Los barcos que rodean la reserva marina ondean en su mayoría banderas chinas, pero también panameñas y liberianas. La flota no se limita a embarcaciones pesqueras, sino que también hay buques de carga y buques factoría, donde se procesan los recursos pesqueros para su venta. Entre ellos se encuentran varios barcos que ya han sido asociados con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Las Islas Galápagos han sido declaradas como reserva de la biosfera, así como patrimonio mundial por la UNESCO. Estas son el hábitat de cientos de especies endémicas y de otras tantas amenazadas o en peligro de extinción. Algunas de estas especies están protegidas por instrumentos jurídicos ampliamente aceptados por la comunidad internacional, como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, la CONPEMAR, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la CDB, y por diversos organismos regionales de ordenación pesquera, la OROPS. De acuerdo con registros de la ONG Global Fishing Watch, la cual rastrea satelitalmente a embarcaciones pesqueras, los pesqueros chinos provienen del sur, principalmente de las aguas internacionales que están a la altura de la ZEE peruana. Llegaron al pasillo de alta mar que divide la ZEE ecuatoriana durante mayo. Durante junio y agosto se mantuvieron justo afuera de la reserva, desplazándose lentamente hacia el oeste. Cerca de 340 barcos con pabellón chino o de conveniencia se encontraban en aquel lugar. De hecho, no es la primera vez que esto ocurre. Según Luis Gallegos, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, este problema se acarrea desde al menos hace 12 años. Este hecho representa una amenaza de sobrepesca y a la biodiversidad marina. Sin embargo, técnicamente, esta práctica no es considerada como ilegal, puesto que sucede en aguas internacionales, fuera de los límites de jurisdicción nacional. Ahí no hay políticas claras de manejo o de propiedad de los recursos pesqueros, aunque sí existen algunas OROPS que regulan el desembarque de ciertos buques que pescan en alta mar y que son miembros de estas. El gobierno de Ecuador ha admitido que no se puede activar las cláusulas de reclamo contempladas en la CONVEMAR debido a la zona que no está protegida. Sin embargo, este año, debido a la coyuntura causada por la pandemia del coronavirus, el gobierno ecuatoriano decidió enfrentar al gobierno chino luego de que Beijing denunciara el 10 de julio que los camarones que importa Ecuador estaban contaminados con este virus llamado coronavirus. La acusación sin base científica dio un golpe muy duro a la economía ecuatoriana debido a que Ecuador es uno de los países. Ecuador exportó alrededor de 4 millones de dólares de este bien comestible el año pasado. De esta cifra, el mercado chino representó el 55%. Bueno, por último, tenemos las referencias de donde sacamos el marco teórico de nuestro trabajo. Con gusto las pueden revisar y se pueden informar más profundamente del tema, que es muy interesante y muy bueno de saber. Gracias.